Ya. Ahora sí. Voy a intentar, ¿cierto? Espérenme. Quitar el video, porque así con el video consumo obviamente menos internet. ¿Ya? Ya, jóvenes, ahora sí. Primero que todo, buenos días a todos. Espero se encuentren bien. Nosotros estuvimos trabajando el otro día ejercicios que tenían que ver con el tema, ¿cierto?, de la función inversa. Y vamos a ver entonces, habíamos quedado hasta este ejercicio, que era la función compuesta. Un segundo que estoy aceptando a aquellos que están ingresando. Vamos con este ejercicio. Se tienen tres máquinas. La primera eleva al cuadrado el número que se introduce en ella. La segunda multiplica por 3 el producto de la primera. Y la tercera aumenta todo en 6. ¿Qué función describe los procesos de las tres máquinas? ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Para eso vamos a ver lo siguiente. Denme un segundito. Tenemos tres maquinitas. Le vamos a poner máquina 1, máquina 2, máquina 3. Ya, 1, 2 y 3. Va a ingresar el X a la maquinita. Número 1. ¿Ya? Va a ingresar el X a la maquinita número 1. La primera maquinita lo eleva al cuadrado. ¿Qué saldría entonces de la maquinita número 1? X cuadrado. X cuadrado. Ahora, el X cuadrado ingresa a la maquinita número 2. ¿Y qué hace la maquinita número 2? ¿Qué hace la maquinita número 2? Multiplica por 3. Multiplica por 3 el producto de la primera. Por lo tanto, saldría, ¿cierto?, el 3x cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Ahora, ingresa el 3x cuadrado. ¿Y qué hace la tercera maquinita? Aumenta 6. Eso significa que quedaría 3x cuadrado más 6. correcto. Por lo tanto, alternativa letra B. ¿Alguna consulta en eso? Vamos entonces con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes funciones se relaciona con la tabla? Para eso, simplemente tenemos que ir reemplazando y me tiene que dar el número que está al lado. Si reemplazo el X por 1 en la primera, 2 por 1, 2. menos 2, 0. mala, porque me tiene que dar 3. En la segunda, 2 por 1, 2. más 2, 4. descartada entonces, porque me tiene que dar 3. La tercera, 2 por 1, 2. menos 1, 1. descartada, me tiene que dar 3. La D, 2 por 1, 2. 1, 3. bien para la primera. 2 por 2, 4. más 1, 5. bien para la segunda. 2 por 3, 6. más 1, 7. entonces esta es la alternativa correcta. Esa es la función que va entregando, ¿cierto?, los datos de la tabla. ¿Alguna consulta en eso? Espérenme. Aquí no sé por qué se pega de repente esto. Espérenme.
¿Quién es Fofa? Algo así. Pónganse el nombre, ¿ah? Porque si no, para afuera. Y ahora sí. Tuve un problema ahí con el internet y todo. Veamos este otro ejercicio. Vamos, ¿cierto? Con este otro ejercicio. Dice, ¿cuál de las siguientes tablas se relaciona con el diagrama sagital? ¿Cuál creen ustedes, jóvenes, que sería el ejercicio que está acá, que se relaciona, ¿cierto?, con las tablas de ahí? ¿La B? La B, ¿cierto? El 1 va con el 3, el 2 va con el 3 y el 3 va con el 3. Por lo tanto, la B. Vamos con la que está a la derecha. ¿Cuál de las siguientes pares ordenados o relación no define una función? ¿En cuál de esos ejercicios no se define una función? La D. La D. La D. ¿Por qué la D? Porque aparece dos veces el 1, ¿cierto? Recuerden que para mirar si los pares ordenados representaban una función, solamente nos fijamos en el primer numerito. El primer número no se puede repetir. Si se repite con un número distinto, deja de ser función. Vamos con la que está abajo. ¿Cuál de los siguientes pares ordenados? La inversa es una función. ¿En cuál creen ustedes que la inversa sí es una función? La ¿Cuál? D. La D. ¿Ya? Pero también puede ser la... La A. Ya. Me dicen la A y la D. Me dicen que puede ser la A o puede ser la D. ¿Ya? O yo me equivoqué o no hay dos respuestas correctas. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué creen que puede haber pasado? Porque las dos, si yo le invierto, serían función. Pero, ¿qué pasa con la D? ¿La D originalmente es una función? No. No. La alternativa es la A. Pues la D desde el comienzo no es función. Si no es función, no se puede invertir. ¿Ya? No tiene inversa, ¿ya? Porque solamente para buscar la función inversa es porque partimos de la base que es una función. Entonces, la alternativa es la A, ¿ya? Que al dar vuelta a los pares ordenados, sí es una función. Y es función desde el comienzo. En cambio, la D no es una función. Por lo tanto, aunque la invierta y resulta una función, no es función desde el comienzo. Vamos por la última que está aquí abajito. Me dan f de x, me dan g de x, y me piden la diferencia entre esas dos funciones. Es decir, debo restarla. Para eso, al x le debo restar el 2x más 1. No se olviden que cuando después de un signo de resta aparece más de un término, significa que eso va entre paréntesis. Elimino el paréntesis y me quedaría menos x menos 1. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? La D. La D. ¿Alguna consulta? Ok. Profe, no la entendí, no la entendí. Ah, ya. Es solamente restar. Recuerde que esto es f de x y esto es g de x, ¿cierto? Y preguntan por la diferencia, o sea, la resta. Al x le debo restar el 2x más 1. Como hay un signo menos, lo que está dentro cambia de signo. Se reducen términos semejantes. X menos 2x me da menos x. Menos 1. Eso. ¿Ok?
que es lo mismo que eso. Gracias, profe. ¿Ya? Continuamos. Veamos este de acá. Me dan la función y me preguntan por el g de menos 2. ¿Cuánto me da g de menos 2? Recordar que eso significa que en la función g debo reemplazar la x por menos 2. O sea, eso lo reemplazo por menos 2. Menos 2 al cuadrado 4 por 3, 12. Y listo el ejercicio. ¿Ya? 12 da el ejercicio. Recuerde que el x no va a estar al cuadrado. ¿Ya? No el 3. Si fuera 3x entre paréntesis al cuadrado sería distinto. Vamos con la letra h. Determinar h de 1. Significa que reemplazo el x por 1. Quedaría 1 partido en 1 menos 1. O sea, me quedaría 1 partido en 0. ¿Existe la definición partido en 0? No. Entonces, el 1 no pertenece al dominio de h. ¿Ya? Por lo tanto, no se puede calcular, pues no pertenece. Porque si no, deja de ser una función, ¿cierto? La indetermina. Continuamos. Vamos por esta otra. Pregunta que deben calcular k de menos 4. Es decir, me quedaría la raíz cuadrada de menos 4. ¿Existe la raíz cuadrada de menos 4 en los números reales? No. No. Por lo tanto, el menos 4 no pertenece al dominio de k. Recuerden que, como trabajamos en los números reales, las funciones solamente se trabajan en los números reales. Una raíz cuadrada no puede tener una cantidad subradical negativa. Por lo tanto, significa que el menos 4 no pertenece al dominio. Vamos por el otro. Pregunta por el dominio. El dominio de una raíz cuadrada, lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 0. ¿Ya? Para que tenga sentido la raíz cuadrada, lo que está dentro de ella tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, el 1 pasa al otro lado. O sea, x mayor o igual que menos 1. ¿Cuál sería la alternativa entonces? Recuerden que nosotros vimos en ecuaciones, aquí está el menos 1. Los mayores están para allá y está incluido. Por lo tanto, va del menos 1 hasta el infinito. Alternativa letra A. Alternativa letra A. Veamos estos otros ejercicios. Pregunta por el dominio. Para buscar el dominio, se cambiaba el nombre de la función por i. Y se despejaba el i. El i ya está despejado. ¿Existirá alguna restricción para el x? ¿Qué valor no podría tomar el x? 0. No, 3. 3. Porque recuerden que para buscar las restricciones, el denominador lo igualan a 0. Es decir, el x tiene que ser distinto de 3. Es decir, la función tiene sentido en cualquier número real, siempre y cuando sea distinto de 3. Porque si fuera 3, me quedaría 3 partido en 0. Y la división por 0 no está definida. Vamos con la de abajo, con el dominio de la función logarítmica.
Lo mismo, se reemplaza el nombre de la función por i. Y se pregunta se despeja el i ya está despejado. ¿Existirá alguna restricción en el x dentro de un logaritmo? ¿Cómo tenía que ser el argumento de un logaritmo? ¿Cómo tenía que ser el argumento de un logaritmo? Nosotros definimos el logaritmo en base a de b, donde tanto el a y el b pertenecían a los reales positivos. Y además, el a tenía que ser distinto de 1. ¿Ya? Un logaritmo solamente tiene sentido cuando la base y el argumento son positivos. Y además la base tiene que ser distinta de 1. Basado en eso, ¿ya? Basado en eso, el x tiene que ser positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Que sea mayor que 0. Es decir, tiene que tomar valores mayores que 0. ¿Y cuáles son los mayores que 0? Desde el 0 al infinito positivo. ¿Ya? El 0 sin incluirlo, porque solamente puede tomar valores positivos, no puede ser 0. Vamos con el ejercicio que está al lado. La inversa de la función k de x igual a 3x menos 7 partido en 5. 3x menos 7 partido en 5. Para buscar la inversa, primero cambiábamos el k de x por i. Despejábamos la x. El 5 pasa multiplicando. El 7 pasa sumando. Y el 3 pasa dividiendo. Y cambiábamos de notación, ¿cierto? F a la menos 1 de x igual a 5x más 7 partido en 3. Entonces, ¿cuál sería, jóvenes, la inversa de esa función? La letra C. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Se escucha? Sí se escucha. Allá. ¿Se escucha, cierto? ¿Se escucha? Sí. Allá. Es que lamentablemente, profe. como estoy con el internet medio malo, no sé si están escuchando o no. Ya. Vamos por la otra. ¿Cuál de las siguientes funciones posee inversa en los reales? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes funciones posee inversa en los reales? Veamos. Busquemos la inversa. La inversa de la primera, y igual a 1 partido en x. El x pasa multiplicando. El y pasa dividiendo. Cambio de notación. Primero, ¿el x tendría alguna restricción en la inversa? ¿Habrá algún valor que el x no pueda tomar aquí en la inversa? ¿Aló? 0. El 0. Por lo tanto, no está en todos los reales, porque hay restricciones y dentro de las restricciones es el 0. Vamos entonces con otra. La primera, no, porque se restringe para el 0. La segunda, ¿tendrá alguna restricción?
Busquemos la inversa. Que sea negativo el número. Ya, los números negativos no pueden ser. Entonces, también va a estar restringida. Mala. No es en todos los reales. ¿Existirá alguna restricción para la C? ¿Existirá alguna restricción para la C? ¿Qué valor no puede tomar el X ahí? Disculpen, chicos, pero se me cayó el internet. ¿Ya? ¿Se escucha ahora? Sí se escucha. Ya, es que tuve un problema de internet y por eso se salió. La letra C, que es donde habíamos quedado. ¿Hay alguna restricción para el X? ¿Qué valor no podría tomar el X ahí? Menos. Por lo tanto, si tiene restricción la función original, obviamente la inversa también tiene restricciones. En cambio, en la D no hay ninguna restricción. Ya en la D no hay restricciones, por lo tanto, tampoco va a tener restricciones la inversa. Por lo tanto, alternativa letra D. Continuamos. Veamos este ejercicio. Dice, dada la siguiente gráfica, ¿cuál de la siguiente gráfica corresponde a la inversa? Para eso, recordemos lo siguiente. Hay una recta que es la recta y igual X, que es el eje de simetría de una función con su inversa. ¿Ya? Siempre va a ser, ¿cierto?, el eje de simetría. Por lo tanto, la función inversa tiene que ser simétrica a esa. Por lo tanto, más o menos, tendría que pasar así. Más o menos debiera ser así. ¿Cuál es la función entonces que es más o menos similar a la verde que yo acabo de hacer? La B. La B, ¿ya? La B vendría siendo la inversa, ¿ya? Pues tiene que haber una simetría, ¿cierto?, entre la función y obviamente la inversa de esa función. Ya, por lo tanto, es la B la alternativa correcta. Vamos por esto. Dice, la función que relaciona los grados Celsius y Fahrenheit está definida por la expresión f de x igual a 9/5 x más 32, donde x es la temperatura en grados Celsius y f de x la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Fahrenheit cuando hay 25 grados Celsius? Simplemente lo que debemos hacer en este caso ahí sí, ¿se escucha? ¿Aló? ¿Aló? Sí se escucha. Allá. Sí se escucha, profe. Sí, es que tuve un pequeño problema. Lamentablemente, joven, esto de trabajar con el celular no es muy bueno. Tenemos que reemplazar el X que representa, ¿cierto?, los grados Celsius por 25. O sea, quedaría 9/5
por 25 más 32. Ahí puedo simplificar. 9 por 5, 45 más 32. ¿Cuánto es 45 más 32? 77. 77. Vamos por el otro. Dice, ¿a cuántos grados Celsius equivale 95 grados Fahrenheit? Como me dan los grados Fahrenheit, lo que yo tengo que hacer es reemplazar el f de x por 95. Igual a 9 quinto x más 32. El 32 lo paso primero restando. ¿Cuánto es 95 menos 32? $63. Bueno, ahora, el 5 pasa multiplicando y el 9 pasa dividiendo. Ahí me conviene simplificar el 9 y el 63 primero. ¿Cuánto me daría si simplifico el 9 y el 63? 7 y 1. 7. 7 y 1. Y 7 por 5 es 35. Por lo tanto, 95 grados Fahrenheit corresponden a 35 grados Celsius. Ahora después dice, ¿cuál es la función g de x que permite calcular los grados Celsius si se conoce la temperatura en grados Fahrenheit? Es decir, busque la inversa de esa función. Lo que me están pidiendo es buscar la inversa de esa función. Por lo tanto, para buscar la inversa, cambio el f de x por y. Despejo la x. El 5 pasa multiplicando. 5 por y, 5y. 32 por 5, 160. Y el 9 lo paso dividiendo. Y cambio la notación que sería g de x igual a 5x menos 160 partido en 9. Alternativa letra C. ¿Alguna consulta hasta el momento? Ok. Continuamos entonces. Vamos por estos otros ejercicios. Dice, la función inversa. Para buscar la inversa, lo primero es despejar la x. El 3 pasa dividiendo. Y recuerden que el menos puede quedar arriba o abajo de lo mismo. Cambio la notación. F a la menos 1 de x igual a x partido en 3 negativo. O sea, menos 1/3 x. Ahí tenemos la inversa. Menos 1/3 x. Vamos con la de abajo. La función inversa de. Se cambia el f de x por y. El b lo paso restando. Y el a pasa dividiendo a cada uno por separado, que es lo mismo que divida todo junto, ¿ah? Y cambia la notación. El x por f a la menos 1. Y el y por x. X partido en a menos b partido en a. ¿Cuál será entonces la alternativa? La letra A. Recuerden que x partido en a es lo mismo que 1 partido en a por x, ¿cierto? Determine cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Si una función lineal o afín es creciente, entonces su función inversa será decreciente. Veamos. Vamos a colocar una función lineal. La vamos a escribir. F de x igual a 3x. ¿Ya? F de x igual a 3x. Que es lo mismo
que y igual a 3x. En las funciones lineales, cuando el y está despejado, el número que acompaña al x es la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de ahí es 3. ¿Ya? Y si ese número es positivo, es creciente. Eso lo vimos, ¿cierto?, en octavo. Ahora, para buscar la inversa, se despeja el x, se cambia de notación y se cambia el y por x, que es lo mismo que poner f a la menos 1, 1/3 x. Ya. Lo mismo acá. Como el f es lo mismo que el y, el número que acompaña al x es la pendiente. ¿El número que acompaña al x es positivo o negativo? Positivo. Entonces, si es positivo, es creciente. Por lo tanto, esta es mala. ¿Ya? Es creciente. Por lo tanto, no es decreciente. Sería falsa. Si la pendiente de una función lineal es 4, entonces la pendiente de su inversa será 1/4. Veamos. ¿Cuánto era la pendiente aquí? ¿Se acuerdan en la función original? Era 3. El número que acompañaba al x. ¿Y cuál es la pendiente de la inversa? 1/3. O sea, se invirtió. Entonces, si ahora fuera 4, ¿la inversa sería 1/4? Sí. Sí. Ahora, vamos con la tercera. La función g de x es la inversa de f. Veamos. Busquemos la inversa de la función x. Y igual a 5x menos 25. El 25 pasa sumando. El 5 pasa dividiendo. ¿Ya? Simplifico. Al simplificar por 5, me queda, más 5 igual a x. Por lo tanto, sería, ¿cierto?, f a la menos 1 de x igual a x partido en 5 más 5. Entonces, esto de aquí es lo mismo que esto de acá. ¿Sí o no? Miren el signo. ¿Es lo mismo? No. No, No. porque el g tiene un signo menos 5 y aquí sale más 5. Por lo tanto, solo la 2 sería correcta. ¿Ya? Es casi lo mismo, solamente que hay un error en el signo. Por lo tanto, está mala. Por lo tanto, solo la 2 vendría siendo verdadera. Vamos por este ejercicio. Determina cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. La gráfica de la función f de x igual a x cuadrado y la de su inversa se intersectan en el punto 1,1. Veamos. La función es f de x igual a x cuadrado. Busquemos la inversa. Y igual a x cuadrado. Para eliminar el cuadrado, se coloca la raíz. Ya. Y se cambia la notación. F a la menos 1 igual a la raíz de x. Ya. Veamos el punto de intersección. En la primera, si el x vale 1, ¿cuánto valdría la función si el x vale 1 en la primera? ¿1 al cuadrado? ¿1 al cuadrado? 1. 1. Ya. Si el x vale 1 en la segunda, la raíz de 1, ¿cuánto es? 1. 1.
O sea, es correcta, ¿cierto? Es correcta porque tienen el mismo punto en común. Dice, tanto la gráfica de f de x igual a x cuadrado como la de su inversa se encuentran en el primer cuadrante. Sí. Y voy a explicar el por qué. ¿Ya? Cuando yo grafico f de x igual a x cuadrado y me piden que le busque la inversa, es porque está restringida solamente al primer cuadrante, es decir, así. Solamente la mitad de una parábola. Y la gráfica de la función raíz cuadrada es así. ¿Ya? Por lo tanto, sí. Y la función inversa de 3x cuadrado será igual a raíz de 3x. Veamos. Dice acá, y igual a 3x cuadrado. El 3 pasa dividiendo. Se aplica la raíz. Por lo tanto, cambia la notación. ¿Será lo mismo raíz de 3x que x partido en 3? No. No es lo mismo 3 por x que x dividido en 3. Solo la 1 y la 2, por lo tanto pónganle alternativa letra F, solo 1 y 2 son correctas. ¿Ya? Solo 1 y 2 son correctas. ¿Ya? Según el diagrama sagital, el recorrido, ¿cuál es el recorrido, jóvenes, ahí? ¿0 y 1? 0 y 1. El recorrido donde llega la punta de la flecha. 0 y 1. Por lo tanto, es correcto. Alternativa letra A. Vamos por este otro. ¿Cuál de las siguientes representaciones posee función inversa? ¿Cuál de las siguientes representaciones posee inversa? Primero, tiene que ser 1 a 1, es decir, una flecha de A para B y una flecha de B para A. Entonces, el 1 está con el 2 y el 2 solo con el 1, bien. El 6 con el 7 y el 7 solo con el 6. El 9 con el 10 y el 10 con el 9. El 13 y el 14 con el 13. Sí, tiene inversa porque al invertir queda una función. Lo mismo acá, el 0 con el 0, el 3 con el 3, el 8 con el 8, el 9 con el 9. También. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Tendrá inversa la C? No. No. Porque para que sea inversa primero tiene que ser 1 a 1. Y si uno ve el 1 tiene dos preimágenes. Por lo tanto, si yo lo invierto, no quedaría una función. Por lo tanto, solo el A y el B poseen funciones inversas. ¿Ya? Solo el A y el B poseen funciones inversas. Me preguntan por el dominio y recorrido de esa función. Función cuadrática. Dominio de una función cuadrática eran todos los números reales. Y el recorrido de la función cuadrática, no olvidar que el recorrido va desde el valor y del vértice hasta el infinito. Por lo tanto, el vértice se calculaba menos b partido en 2a, coma f de menos b partido en 2a. No hay b, por lo tanto vale 0. Y si reemplazamos el 0 da 0. El vértice es el punto 0,0. Por lo tanto, el recorrido va desde el 0 al infinito positivo, que es lo mismo que los reales positivos, incluido el 0. Por lo tanto, el dominio son los reales y el recorrido los reales positivos, incluido el 0. Alternativa letra D. Eso lo vimos, ¿cierto?, en la función cuadrática, que entra en la prueba, no se olviden.
Espérenme. Y un pequeño problema, se quedó pegado el color. Continuamos. El dominio. Nuevamente me preguntan, ¿cierto?, por el dominio y recorrido. Esta que está acá es una función cuadrática. En una función cuadrática, el dominio siempre van a ser los números reales. ¿Ya? Por lo tanto, descartada esa, descartada esa. Para el recorrido hay que buscar el vértice. Y el vértice, esta vez lo voy a buscar gráficamente. Recordemos los movimientos de la parábola. Abre hacia arriba. ¿Qué significaba cuando uno le sumaba uno afuera? Que subía uno hacia arriba, ¿cierto? Por lo tanto, va desde el 1 al infinito positivo. Ahí está la respuesta, letra A. ¿Ya? Del 1 al infinito positivo. Vamos por este otro. Pregunta por el dominio. Primero, se cambia el h de x por y. Y ahora uno se pregunta, ¿son todos los reales menos? ¿Existirá algún número que el x no pueda tomar? ¿Qué número no podría tomar el x? 4. 4. Si fuera 4, me quedaría 4 menos 4, 0. Y la división por 4 no está definida. Por lo tanto, letra B. Son todos los números reales menos el 4. Veamos esta otra. ¿Cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función? Esta sí, una parábola, es función. Esta, una línea recta, es función. ¿La C es función? No, porque al trazar una recta paralela al eje Y, toca en más de un punto. ¿Esta será una función? No, porque toca en muchos puntos. Por lo tanto, solamente A y B son funciones. ¿Ya? Solo el A y el B. Me preguntan por g de menos 2. Significa que debo reemplazar el x por menos 2. ¿Qué pasaba si estaba elevado a un exponente negativo? ¿Qué pasaba con las potencias? Se invierte la base. Se convertía a fracción. Y el exponente queda positivo. 1 elevado a 2 es 1 y 3 elevado a 2 es 9. Un noveno. ¿Ya? Regla de las potencias, ¿cierto? Si el exponente es negativo, la base se invierte. Y como el 3 está partido en un 1, al invertir queda un tercio. Me pregunta por g a la menos 1 de esto. Busquemos la inversa. Y igual a 3 elevado a x. Tengo que despejar la x. Para despejar la x, debo aplicar logaritmo a ambos lados. El x pasa adelante. Perdón, déjenme borrar ahí. Quedaría x logaritmo de 3. Propiedad de los logaritmos. El 3 pasa dividiendo. Logaritmo de y partido por logaritmo de 3 igual a x. Ahora se cambia la notación. F a la menos 1 igual a logaritmo de x partido en logaritmo de 3. Ahí encontré la inversa. Y ahora reemplazo. Propiedad del cambio de base. Eso es lo mismo que poner f a la menos 1 igual a logaritmo. El de abajo es la base y el de arriba es el argumento. Me queda eso. Eso y eso son equivalentes. Y ahora reemplazo.
logaritmo en base 3 de 1/9. ¿Cuánto me da logaritmo en base 3 de 1/9? 3 elevado a ¿cuánto me da 1/9? ¿3 elevado a cuánto me da 1/9? Menos 3. Menos 2. ¿Ya? Ahora, como les compliqué la vida, se los voy a hacer más fácil. Dijimos que este valor de aquí era lo mismo que el g de la función original. Por lo tanto, podrían haber puesto 1/9 igual a 3 elevado a x. Ecuaciones exponenciales. 1/9 es lo mismo que 3 elevado a menos 2. Igualamos las bases. Simplemente hay que igualar los exponentes. Y se dieron cuenta que el ejercicio anterior, que fue mucho más largo, ahora quedó súper cortito. ¿Ya? Siempre el valor del paréntesis de la inversa es el g de la función original. Y listo el ejercicio. Vamos por esto otro. Para juntar dinero, el segundo medio venderá pizza, cuyo cobro lo ha organizado de la siguiente manera. La base de la pizza familiar costará 6.500 y cada ingrediente tendrá un costo de 1.000. Si la cantidad de ingredientes es X, entonces, ¿qué función nos entregará el valor total de cada pedido? ¿Cuál será la alternativa, jóvenes? ¿Cuál es la alternativa? No se olviden que el 6.500 es base y el 1.000 es por cada ingrediente. La A. No, no es la A, La B. es la B. 1.000 por cada ingrediente, 1.000x, más la base, 6.500. Por lo tanto, es la letra B. Vamos con el de abajo. Si una pizza cuesta 11.500, ¿cuántos ingredientes tendrá? En la función que encontré recién, cambio el c de x por 11.500. Me quedaría 11.500 igual a 1.000x más 6.500. El 6.500 pasa restando. ¿Cuánto es 11.500 menos 6.500? ¿Cuánto es 11.500 menos 6.500? 5.000. 5.000. Y el 1.000 pasa dividiendo. ¿Cuánto es 5.000 dividido en 1.000? Es 5.000. 5, ¿cierto? Por lo tanto, 5 ingredientes le agregaron a la pizza. ¿Ya? En un problema tan fácil como ese, cuando ustedes compran pizza, ¿cierto? Dicen, cada ingrediente adicional que ustedes le pongan vale tanto, es una función afín. ¿Ya? Es una función afín. Que obviamente uno debe saber, ¿cierto? No le puedo poner 10 ingredientes si no me va a alcanzar la plata. Vamos por la otra. ¿Qué función representa la cantidad de ingredientes de acuerdo al costo? Es decir, busquen la inversa de la función anterior. Como nuestra función era esa, tenemos que despejar. Por lo tanto, el c de x lo cambio por y. Igual a 1.000x más 6.500. Y despejo x. El 6.500 pasa restando. El 1.000 pasa dividiendo. Y cambio la notación. El x lo cambio por y de x. Y la y la cambio por x. O sea, x menos 6.500 partido por 1.000. Alternativa letra D. Es decir, esa es la función que me permite calcular la cantidad de ingredientes si me dan cierto el costo de la pizza. ¿Alguna consulta? Ya, jóvenes, como ya me pasé la hora, vamos a quedar hasta aquí. El resto de ejercicios que quedan, que son poquitos,
los terminan ustedes, ¿ya? Son esos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y me los tienen que enviar para el día viernes ya comenzar con la inversa de la función lineal y afín. Quedamos hasta aquí hoy día, pero no se retiren para yo poder tomar asistencia.